Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV, aquí donde analizamos la realidad política y social de nuestra Argentina desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas en los sindicatos, tanto los tradicionales que conocemos como las nuevas formas de organización sindical. Para el día de hoy nos acompañan Dolores Dufou, ella es prosecretaria gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico APA. Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Ricardo Peidró, secretario adjunto de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y también referente integrante de la CTA Autónoma, secretario adjunto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, gracias por acompañarlos. En este primer bloque lo que vamos a hablar es un poco de la coyuntura nacional, por supuesto todo lo que atañe a los trabajadores y trabajadoras bajo este gobierno de Javier Milei. Y vamos a empezar viendo un fragmento de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del gobierno de Milei, que en el día de ayer por la noche, en un programa de YouTube, estuvo adelantando que esta semana va a intentar terminar de reglamentar la reforma laboral que se dispuso en la ley base. Vamos a ver lo que decía anoche. Que en principio estamos apuntando a que se publique el viernes que viene, que es la reglamentación del capítulo laboral de la ley bases. Y dentro de eso hay un artículo puntualmente cuyo título es Fondo de Cese. El Fondo de Cese es básicamente un artículo donde el Congreso le permite a las convenciones colectivas, o sea, empleadores y trabajadores, armar un esquema que es sustitutivo de la ley de contratos de trabajo en lo que hace a despidos. Es una reforma, yo te diría, en el mercado laboral quizás de las más importantes que hayamos visto en décadas. Y que está buenísima porque no es una... Es un acuerdo laboral entre privados, básicamente. Entre privados, pero es que en eso cree Javier. Y donde vos vas a poder... Pero lo que pasa es que la ley te da el instrumento para decir, bueno, entre privados nos ponemos de acuerdo para hacer algo que es superador de la ley de contrato de trabajo, porque lo podemos hacer acorde a las necesidades de nuestra industria, donde reducimos la industria del juicio. Entonces hay más para todos. Porque en realidad nosotros lo que le estamos sacando es a esos que nos mordían parte de nuestro ingreso, que era toda esa industria del juicio. ¿Okay? Entonces eso me parece que va a ser una cosa muy interesante. Bueno, Sturzenegger hablaba de hay más para todos. ¿Qué opinan ustedes de lo que acaba de decir? Y por supuesto también de cómo analizan este avance sobre los trabajadores y trabajadoras de parte del gobierno de Javier Milei. Si querés, Ricardo, empezar. Sí, es el gran objetivo de los empresarios, de los grupos económicos concentrados desde siempre. Es decir, poder que no haya absolutamente, que no haya ley de contrato de trabajo, que directamente sea el contrato individual de cada uno, van camino a eso, que no tenga que pagar indemnización. La historia de la industria del juicio es precisamente un título. Les gusta poner esos títulos tan fuertes, pero la industria, no hay tal industria del juicio. En todo caso, hay una industria de trabajo informal, de trabajo mal remunerado, de compañeros y compañeras no registradas, de lo que se llama trabajo en negro, para que se entienda más. Entonces, a partir de ahí es que son los juicios. En base a una injusticia están los juicios que se realizaban con leyes protectoras que representan las leyes vigentes. Lo que pretende, como te decía, y lo conocemos directamente, nosotros discutimos con una de las industrias más poderosas, que es la industria farmacéutica, desde mi sindicato de base me refiero, ¿no? Que es la industria farmacéutica, y permanentemente esa cuestión de desregular y que sea una relación del patrón con el trabajador sin intermediarios es algo que surge en cada conversación, en cada charla, como si estuviera parejo en una relación laboral el poder de un grupo económico, como si fuera en este caso un farmacéutico, y un trabajador individualmente. Se habla de contrato entre privados, ¿no? Claro, el contrato, como si el trabajador tuviera la libertad de decirle no, o de decirle sí, o decir acepto o no acepto frente al poder que se le planta enfrente. Así que en ese sentido, por supuesto, van a ir en esa dirección. El tema de la indemnización, siempre se negaron a pagar las indemnizaciones, quieren tener la plena libertad de poder despedir, de poder
disponer de la vida de cada compañero cada compañera con el poder de ellos, ¿no? Y es lo que dice, los adornan con palabras, como adornan la vida que estamos llevando con la palabra libertad, ¿no? Que hasta se apropian de esa palabra, que siempre la libertad fue una bandera de la clase trabajadora, y la utilizan en ese sentido. Que esto del fondo de la indemnización, más allá de que te digan que el fondo, la mochila esta que quieren hacer, que lo hagan, dicen que es optativo a la luz de la ley de las paritarias, a la luz del convenio colectivo, pero sabemos que en situaciones como esto también es extorsivo, porque depende, vamos a plantear más allá del modelo sindical, más allá de los sindicatos, pero indudablemente en una situación como la actual, donde el poder extorsivo de los grupos económicos es muy fuerte, donde el poder de fuego de la clase trabajadora por la situación que se está viviendo es menor, indudablemente te empiezan a extorsionar en una ley de contrato de trabajo, hasta con los aumentos a cambio de determinadas cuestiones. Y esta es una de las cuestiones que seguramente la van a jugar ahora en cada paritaria. Vamos a ver cómo se juegan las cartas en los próximos tiempos, ¿no? Seguramente resistencia está en nuestro ADN, de muchos sindicatos y de nosotros, así que seguramente vamos a defender lo conquistado, pese a que muchos trabajadores y trabajadoras que inclusive ni siquiera pueden discutir esto porque no están registrados, porque son los compañeros y compañeras que hace rato que no tienen un trabajo formal, pero bueno, la clase trabajadora para nosotros son todos los compañeros con potencialidad y compañeras con potencialidad de trabajar, no te la da la condición un patrón. Así que vamos a ver en todas las instancias estamos presentando resistencia y esperamos que esto crezca para derrotar este plan económico y social, ¿no? Sturzenegger es como la figura un poco de este intento de corrimiento del Estado para esta apertura en beneficio de las grandes empresas, y esto está plasmado, por supuesto, tanto en el DNU 70 como también en la Ley Bases. Bueno, ¿qué pensás, Dolores, un poco de todo esto? Bueno, sumando a lo que dice Ricardo, primero es desconocer la desigualdad de fuerza a la hora del contrato entre privados. La verdad que ellos lo dijeron, vinieron a destruir cualquier intervención que proteja o busque la igualdad, por lo menos acá entre trabajadores. Frente a la posición de Sturzenegger, la verdad que nosotros desde APA, cuando salió el DNU 70, fuimos, creo que la primera organización que logró un amparo frente al capítulo 4 de la reforma laboral. Entendemos que no se van a quedar con eso, que van a buscar cualquier otro artilugio como para seguir avanzando en su necesidad de romper con la clase trabajadora, con el mercado laboral tal cual lo conocemos. Es la construcción de un relato que vienen haciendo desde el macrismo, después tuvo una pausa y ahora la profundizan ellos. Nosotros en el macrismo sufrimos avances respecto de la aviación y ahora ellos lo están profundizando, violando todas las leyes, las normas, y creo que lo único que buscan es, bueno, amedrentar, obviamente, a los trabajadores para lograr, digamos, buscar la desunión y que no nos animemos a luchar, pero bueno, está, como dijo Ricardo, en nuestro ADN y vamos a resistir y vamos a dar la pelea que haya que dar. Mencionabas, Ricardo, esto de la palabra libertad de la que ellos tratan de esbozar todo el tiempo. Pero, ¿qué hay detrás de esta política del gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque en una nota periodística encontraba estos días que, por ejemplo, para discutir cómo reglamentar este capítulo laboral de la Ley Bases, se habla de que hay un G6 de las patronales, o sea, las principales cámaras empresariales, tratando de meter ficha en cómo operar. Bueno, esto desnuda un poco de qué hay detrás o para quién se está gestionando en este momento, porque, claro, lo que intenta decir el gobierno es nosotros
quitamos regulaciones para que todos sean libres de decidir, pero en realidad, ¿qué hay detrás, digamos, de estas acciones? Porque trabajan codo a codo, digamos, ¿no? ¿A quién representa Sturzenegger, por ejemplo? No, es clarísimo. Son los grupos económicos gobernando. Está AEA, la Unión Industrial, que gobiernan. Y a veces vemos, ¿no?, cómo se pueden pelear los diputados, los senadores, los pocos que tienen del gobierno, de la Libertad Avanza, pero que no le hacen mella mientras le garanticen las ganancias a los grupos económicos que están gobernando. Tanto el DNU como la ley base, y está dicho, se hizo en los grandes estudios de abogados de estas grandes empresas. Que el DNU todavía, es increíble que esté vigente, ¿no? Que el DNU esté vigente más allá de, como decía la compañera, que hay el capítulo laboral, sí, que está trabado en la justicia por una medida cautelar, pero es darle el poder a Milei como si fuera un monarca, pasa por encima de todos los poderes, y todavía está vigente. Solamente una de las cámaras volteó al DNU. Y por eso esta época no va a ser recordada cuando recordemos una pesadilla, como la época, la era de Milei, sino la era de Milei y sus cómplices, porque muchos que se llenan la boca de la democracia en determinados momentos, a esta democracia, ni siquiera defienden a esta democracia tan desigual, sino que directamente abonan por una cuestión ideológica, ya sea por X razones, a que se pase por encima de todas las instituciones. Fundamentalmente queda claro quién gobierna, que son estos grupos económicos. Si te hago un paréntesis, si vos ves en el Consejo del Salario, que me toca estar en el Consejo del Salario por una de las centrales, por la CTA autónoma, es una puesta en escena que hasta si no fuera por lo dramático y violento de la situación, hasta podría ser cómica, ¿no? Porque en la primera que tuvimos, directamente, después del proceso de evaluación que provocó esa caída salarial en los ingresos, no hubo propuesta de parte de la patronal. Hubo propuesta y se fue, acordada primero entre las cámaras empresariales y el gobierno, y después directamente no se votaba, porque la única propuesta del aumento era del sector gremial, y por supuesto después por decreto el gobierno. Y la segunda, que hubo una propuesta irrisoria, cuando se va a la comisión a votar, subestiman tanto que no tenían los votos. O sea, no tenían los 16 votos para votar porque habían mandado, y uno que se encarga del ministerio administrativo le decía, mire, usted no ponían a cualquiera, pero usted no está en la lista de los... Entonces tuvieron que hacer un tiempo para ir llamando, porque si votaban perdían. Igual nunca hubiésemos ganado esa votación, ¿no?, porque cortaban el Zoom. Pero es así, hay un acuerdo tan grotesco, tan pornográfico entre estos grupos económicos, los grandes estudios y el gobierno, que no hace falta explicarlo mucho, ¿no?, porque se ve claramente, tanto con la ley base como con el DNU, ¿no? El DNU, Dolores, fue de las primeras medidas y creo que también está claro, ¿no?, un ataque directo hacia los trabajadores y trabajadoras, en este caso de parte del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo evaluás hasta el momento que pudieron o que actuaron los sindicatos en general y, bueno, y más que nada las centrales obreras, ¿no?, lideradas por la CGT? Mira, yo creo que todas las organizaciones sindicales, obviamente con los recursos legales, todas buscaron ponerle determinados frenos. Bueno, no nos olvidemos que se impuso esto de que no se iban a cortar más las calles, lo cual hace poco tuvimos una movilización que terminó en una represión con infiltrados que se vieron claramente a quienes estábamos participando ahí. La verdad que
todos los días nos sorprenden con algún artilugio nuevo. Con respecto al DNU, se hablaba de la privatización de más de 40 empresas. Para que salga después la ley base, fueron sacando y achicando todo eso, dejando unas pocas, pero no quiere decir que no vuelvan a intentar a privatizarla. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos la herramienta judicial y después la calle y la resistencia. Hoy todos estos avances y estas Adorni con la conferencia de prensa de hoy a la mañana, estos dichos de Sturzenegger, lo único que hacen es construir un relato amedrentando la organización obrera, pero nos van a encontrar en la calle, que es un lugar que nos encuentra a todos como clase trabajadora y donde vamos a tener que resistir. Tenemos una gran historia en esto y nos están empujando a eso. Obviamente no existe interlocutores válidos, creo yo, hablo de la aviación civil, por parte del gobierno. No existe diálogo. Entonces no hay muchas alternativas más que la resistencia y la lucha y desde lo netamente jurídico. Ricardo, ¿qué evaluación haces un poco de estos meses, digamos, de confrontación de parte de los sindicatos y la CGT? Sí, nosotros planteamos frente a un enemigo, y siempre describimos a un enemigo poderoso, y a ese enemigo poderoso tenemos que responderle con la unidad. A veces no se da en los términos que aspiran las organizaciones o que la enuncia. Sin embargo, hubo hechos contundentes, ¿no? Tanto el paro, las movilizaciones, cuando fue la ley base, la del 12, después del 19 ya éramos menos, pero nunca renunciando al planteo de unidad. Nosotros creemos lo que más tenemos que vencer es el tema del desaliento, el tema de la tristeza. Eso de que nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos es más que una frase, es algo concreto. O sea, en ese sentido tenemos que vencer esas cuestiones porque hubo respuestas muy rápidas de las organizaciones cuando empezó este gobierno. O sea, la respuesta fue casi inmediata. En diciembre ya estábamos respondiendo. Quizá tenemos que profundizar porque son tantas las peleas que tenemos que dar, tantas peleas sectoriales que tenemos que tener una estrategia para que estas peleas sectoriales que se dan todos los días, que no hay día que no haya una respuesta sectorial, pero lo que tenemos que lograr y lo que estamos intentando es que estas respuestas sectoriales formen parte de una estrategia de lucha global. Porque si no nos encerramos en nuestras propias reivindicaciones, que están bien, que las tenemos que hacer, porque no hay resistencia general, sino hay resistencia en los distintos sectores. No me estoy refiriendo solamente a los sectores formales como podemos formar nosotros, ¿no? Formales también, porque nosotros estamos claramente en sindicatos formales que tenemos, sino nos referimos a toda la clase trabajadora, el destino está atado. O sea, en ese sentido tenemos que redoblar los esfuerzos, la movilización del 7 de agosto, que nos encontró de nuevo en la calle, podemos decir, como te decía, el paro, las movilizaciones del 12, la movilización por la educación, por ejemplo, hubo un impacto hubo en la educación pública, un impacto muy fuerte, pero tenemos que transitarnos, que no nos encierran en nuestras discusiones exclusivamente sectoriales y avanzar. Estamos trabajando en eso, estamos construyendo respuesta del conjunto y por supuesto tenemos que ir encaminándonos, por supuesto, aún más allá de los paros que hagamos por organización, a volver a responder con paro y movilización general. Eso se construye, no es que se declara, porque hoy por hoy, viste que a lo mejor te dicen paro general, bueno, hay que construir las condiciones, hablar con los compañeros. El tema del terror no es menor. ¿Viste cuando te decían que el terror paralizaba? En la época de la dictadura, no estoy haciendo comparaciones con las desapariciones con ahora, pero el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder lo poco que tenés en los territorios, a perder lo poco que tenés, lo que vas perdiendo,
hace que a veces tenés que redoblar los esfuerzos militantes para convencer a los compañeros. Y eso es lo que tenemos que hacer, redoblar los esfuerzos militantes, porque tenemos que el desaliento y el desaliento y la tristeza tenemos, como te decía, tenemos que vencerlo. Ya nos dijeron en la década del 90 que era el fin de la historia, resulta que no era el fin de la historia. La historia sigue. Y de la política, digamos, que se esperaba un poco más de respuesta, digamos, hoy no podemos pensar en senadores, en diputados, pero bueno, también hay referentes de la política, sobre todo del peronismo. ¿Qué crees que hay ahí, digamos, de estos meses? ¿Hay todavía están acuciando el golpe, digamos, de lo que significó la victoria de Milei y lo que están avanzando? ¿Crees que se tiene que construir algo distinto de lo que se hizo en los últimos años? Y hay silencios atronadores. Digamos, hay una respuesta de los sectores sociales y determinados sectores gremiales, por lo que combinamos, y un silencio de parte, entre comillas, de la política es todo, ¿no? Vamos a hablar de la política partidaria. Hay silencios que llaman la atención. Es decir, si nosotros nos quieren hacer creer que solamente tenemos que esperar cada 2 años para armar las listas a ver cómo los vencemos, es un error. A Macri lo derrotamos primero en las calles y se manifestó eso en las urnas. Si nosotros no logramos derrotar a este gobierno en las calles, con los compañeros, en los lugares de trabajo, en los territorios, si no logramos derrotarlo primero ahí, no esperemos cruzados de brazos. Aparte, viste cómo son muchas veces la política partidaria, ¿no? Después vienen los que arman las listas y te dicen, no, porque vos no está bien visto porque estuviste mucho haciendo despelote en la calle. Entonces la lista van con lo que estuvieron esperando esos 2 años, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero no tanto. Entonces, me parece que en ese sentido, como te decía, lo del DNU, por ejemplo, tu pregunta me vuelve atrás. ¿Cómo es posible que no le puedan voltear el DNU a este hombre? ¿Cómo es factible? ¿De qué manera se explica? Algunos lo quieren explicar no, tienen miedo a los carpetazos. Yo no creo que todo se explique por los carpetazos. Yo pienso que, y pensando en algunos sectores, que están esperando que hagan el trabajo sucio para después aparecer desde un escalón mucho más bajo. Porque bajás 10 escalones y por más después el gobierno que venga, ponele que logramos un gobierno con una alianza X, subís 2 escalones, no subís los 10. Para hacer eso tenemos que recuperar palabras que dejamos de lado de hace mucho tiempo, que es la palabra revolución, verdadero cambio de sistema, y creo que tenemos que revalorizar todas esas palabras, porque si no nos hacen retroceder 10 pasos y avanzamos 2 después. Dolores, ¿qué reflexión de tu parte? No, comparto con él, hay un abandono de quienes ejercen la política, vamos a ponerlo así, hacia la clase trabajadora. Comparto que se está esperando de alguna manera que sean las organizaciones sindicales quienes se pongan al frente de esto, pero bueno, los trabajadores y trabajadoras también tenemos memoria. La verdad que es incomprensible pensar en que el DNU se votó, que hay reformas o decretos que salen, ahora se está discutiendo el veto de la reforma para los jubilados y hay sectores de la oposición que estarían viendo de apoyar el veto y demás. La verdad que nos va a llevar muchos años reconstruir salarios, ni hablar de condiciones dignas de trabajo, y no se entiende cómo hay una porción de la política que esté de alguna manera, si no avalando, haciendo la vista gorda y dejando que sean otros quienes seamos la punta de lanza sin ningún tipo de acompañamiento. Perfecto. Bueno, vamos a profundizar en cada una de las áreas de sus sindicatos, pero después del corte ya seguimos con más Voces del Trabajo. Argentina se han descontado cada una de las horas no trabajadas a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos que causaron demoras y cancelaciones el lunes y el día jueves de la semana pasada. Además, Intercargo
descontó las horas a 212 empleados de la Asociación del Personal Aeronáutico y a 13 de la Unión de Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales, también implicados en los paros encubiertos que impidieron a miles de personas poder volar, poder tomar sus aviones. En total, el monto de sanciones asciende a 22 millones de pesos y se suman a los 160 millones de pesos que se les han descontado en febrero al gremio APA. Como ocurre en cualquier empresa privada, esto es una obviedad, pero hay que repetirlo lamentablemente, el que no trabaja no cobra. Recordemos que estos sindicatos son los mismos que festejaron el cierre del aeropuerto del Palomar en su momento, defendieron el déficit de aerolíneas que pagamos entre todos y abrazaron a personajes cómplices de la destrucción del sistema aerocomercial como fue la fórmula Fernández-Fernández. La Argentina patotera se terminó, el que las hace las paga y el que no trabaja no cobra. Bueno, ahí pasaba el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en conferencia de prensa haciendo alusión a un plan de lucha que se inició de parte de trabajadores y trabajadoras del sector aeronáutico, en este caso por recomposición salarial, entre otros tantos temas. Pero bueno, si querés, decinos, Dolores, primero qué te genera este tipo de palabras de Adorni y también, bueno, contanos un poco más, cómo se dio esta semana de conflicto. Bueno, primero sigue la línea de este gobierno, es provocación tras provocación. Construir un relato, no fue un paro salvaje, fueron reuniones informativas, informadas con más de 15 días de anticipación. Esto viene previo a esto, tanto en Aerolíneas Argentinas como en Intercargo, tengo que aclarar, venimos de un retraso salarial de más del 70%, estamos hablando de un 72,5%. Donde la verdad, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, porque también se cree que los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas cobramos salarios exorbitantes. Un trabajador inicial en Aerolíneas Argentinas está en 470.000 pesos, aquel que tiene una categoría más está en 600.000 pesos, por lo cual ya ahí hay necesidades básicas que no se están cumpliendo. Estamos como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país, que tenemos la suerte de tener trabajos registrados que no alcanza. Hoy fin de mes es el 15 de cada mes. Frente a esta situación, ni hablar de la desregulación del mercado aeronáutico, que eso también, si querés después avanzamos un poco más con eso, frente al retraso salarial que teníamos en las dos empresas. Y tengo que aclararte que Intercargo es una empresa superavitaria que factura en dólares. Le brinda servicio de rampa, que son los maleteros que suben las valijas al avión, que manejan carga y correo, a empresas extranjeras que facturan en dólares. Justamente el gobierno quiere dólares, pero es una de las pocas empresas que dejó en la lista de empresas a privatizar. Frente a toda esta situación, además, por ejemplo, se rompen equipos y no se están reparando, no se compran repuestos, no hay fluidos, aceite, distintos elementos para poder desempeñar la tarea diaria. Se había hecho una asamblea en Intercargo que le hizo APA junto con UPSA y en Aerolíneas, también por la cuestión salarial, le hicieron pilotos y aeronavegantes, que son azafatas y los pilotos. Conciliaron a los 4 sindicatos en las distintas empresas. Durante los 15 días de conciliación no hubo un solo llamado por parte de algún referente interlocutor del gobierno, ni del Ministerio de Trabajo, ni hablar. Vencida la conciliación obligatoria y anticipada con 15 días, nosotros incluso se informó en todos los medios un cronograma de asambleas, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, se llevó a cabo esas asambleas y producto de esto es lo que hoy salió a decir Adorni. Nosotros no tenemos todavía, eso se va a ver en los recibos de sueldo, hoy estábamos teniendo algunas conversaciones con las empresas, pero no me sorprende, más allá de que roza toda la ilegalidad y lo judicializaremos a esto, no me sorprende porque es una forma más
de ir contra cualquier posibilidad de organización. El amedrentamiento ellos lo usan a través del miedo, pero también desde lo salarial. Un retraso salarial del 70%, más del 70%, obviamente hoy tenemos compañeros y compañeras que están yendo a trabajar todos los días para cambiar la plata, ni hablar con los aumentos del transporte público y demás. Así que, nada, le vamos a responder, nosotros vamos a profundizar la lucha. Los sindicatos aeronáuticos hace muchos años que trabajamos todos en conjunto, a pesar de que pertenecemos a centrales obreras diferentes. La mayoría está nucleado dentro de la CGT, nosotros dentro de la CTA de los trabajadores, pero hay una unidad de todos los sindicatos aeronáuticos y esta pelea, como la hicimos históricamente, la vamos a dar todos juntos. Ricardo, bueno, yendo a tu sindicato de base, contanos un poco la situación del sindicato, también del área. Tenemos que hablar de laboratorio, tenemos que hablar de qué pasa con los medicamentos. Hay muchos temas, saldrían muchísimos temas, ¿no? Pero bueno, como para introducir un poco en cómo está el sindicato, cómo está el área en este caso, no solamente desde que asumió Milei, sino en los últimos años, porque por supuesto no es algo novedoso, digamos, ¿no? No, sí, en la situación, vos sabés que los medicamentos tuvieron determinadas, especialmente los medicamentos de mayor consumo, estuvieron muy por encima de la inflación. A partir de la desregulación absolutamente de los precios, ocurrió eso que llevó a, indudablemente, a que la gente tenga que consumir menos medicamentos. Es increíble, estamos hablando de medicamentos. ¿Cómo impacta eso en la vida de una persona, digamos, que necesita ese medicamento, no? Y lo que pasa es que impacta de que perder salud, es decir, porque hay indudablemente, inclusive lo sacan de los listados, los pasan a venta libre a los medicamentos, ya no tienen los descuentos, encima con el aumento que tienen, indudablemente impacta en la vida uno de los derechos humanos fundamentales que es la salud, ¿no? En ese sentido, muchas veces creen que nosotros, los visitadores médicos, nos asocian muchas veces a la empresa, estamos lejos. Nosotros somos un sindicato que ahora estamos cumpliendo esta semana 80 años como sindicato, y en defensa de los trabajadores, visitadores médicos, pero fundamentalmente sabiendo que nuestro destino está atado al destino de la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros, algunos compañeros, pueden ser beneficiados con el aumento de precios circunstancialmente, pero a la larga lo que te lleva la pérdida de unidades es como lamentablemente, como cualquier bien de consumo común, te lleva, venden menos, despiden trabajadores, porque como no tienen ninguna regulación con respecto a los precios, reemplazan las unidades, la cantidad de unidades por aumento de precio. En ese sentido, ¿para qué van a tener más trabajadores? Sí, con menos trabajadores, aumentando el precio, facturan lo mismo. Es una ecuación, y no lo digo como una teoría, sino que pasó en la década del 90. En la década del 90 vos agarrabas un gerente y te decía, va a salir un medicamento a buen precio. Al buen precio, cualquiera de nosotros dice buen precio, bueno, al alcance de todos. No, el buen precio significaba que iba a ser muy cara. Eso llevó a que hay medicamentos que llega un momento que la empresa dice, ¿para qué yo voy a tener un trabajador, te digo, hablando de mi sector muy corporativo, ¿para qué voy a tener un visitador médico? Yo vivo en Lanús, qué sé yo, en Montechingolo, si ahí no va a haber ni un médico que pueda recetar este medicamento, ni un paciente que lo pueda consumir, ni una farmacia que lo pueda vender. Así que ese trabajador la despide. Así que en ese sentido, por supuesto, nosotros acompañamos, desde la defensa de nuestros intereses, acompañamos al resto de la población con respecto a la visión que tiene con respecto a los medicamentos. Por otro lado, la industria farmacéutica, especialmente la industria farmacéutica nacional con las grandes corporaciones, de hace mucho tiempo, agudizado ahora, una campaña antisindical, pero furibunda, especialmente con nuestro sindicato. No se bancan a nuestro sindicato las posiciones que tenemos y directamente unas posiciones extorsivas con respecto a la desafiliación.
hay laboratorios, los laboratorios especialmente nacionales más grandes, te puedo dar nombres, Roemer, ELEA. No tienen avisos publicitarios acá, así que podés nombrarlo tranquilamente. No, sí, por supuesto, pues yo no te iba a cagar la pauta, sino ibas a tener que cortar. Directamente le dicen que tienen que desafiliarse si no pierden el trabajo. Pero a veces por la inversa, si te desafilias te damos tanto de aumento. Ese es el nivel extorsivo que hay. Y en ese sentido, indudablemente es una política antisindical que viene hace mucho tiempo que se está agudizando en este momento. Que nosotros, por supuesto, le damos respuesta, vamos a ir dándole respuesta, e indudablemente en la medida tanto del punto de vista administrativo legal como del punto de vista gremial. Por suerte, no están teniendo el éxito que ellos esperaban tener. Los compañeros, con te digo, 80 años de historia, eso culturalmente se apropian más allá de las nuevas generaciones que le meten en la cabeza el individualismo, el sálvese quien pueda, en esta libertad de cárcel que te proponen esta gente, pero indudablemente no están teniendo la efectividad que ellos esperaban y eso los pone nerviosos. Pero creemos que indudablemente no van a poder terminar, como te decía, con ninguna historia, sino que la historia continúa y nosotros y los compañeros saben que tenemos que hacer honor a esos 80 años de historia de este sindicato para reafirmar las postulaciones de la solidaridad de la clase trabajadora, ¿no? Durante el macrismo se hablaba de la revolución de los aviones, ¿no? Recordemos esa fase iniciada en ese momento. ¿Qué fase estamos viviendo en este momento de desregulación? Lo mencionabas anteriormente. Bueno, también sobre aerolíneas en específico, también cuál es el ataque y por qué también hay tanta ensañamiento, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa constante, digamos, que todas estas figuras, digamos, vienen golpeando, digamos, a la línea nacional? Bueno, ¿qué hay detrás? Un negocio enorme. Durante muchos años, todos estos años, Argentina tenía los cielos cerrados, fundamentalmente para defender la contratación de trabajadores argentinos. La revolución de los aviones arranca con el macrismo, fue un poco más regulada que lo que están haciendo ahora. No sé si recuerdan que se hicieron audiencias públicas donde se otorgaban rutas aéreas. En aquel momento, como para graficar un poco lo que pasó, lo que está pasando ahora, le dieron más de 200 rutas aéreas. O sea, lo que decía la ANAC, para poder otorgar rutas aéreas tenía que haber audiencias públicas. Hoy eso no existe más, no existe más. En ese momento se había conformado una de las empresas que se llamaba Las del Sur, a la cual le entregaron más de 200 rutas aéreas. Nunca se constituyó, no había un solo avión a nombre de esa empresa, le otorgaron las 200 rutas y luego viene acá a volar JetSmart, que es una empresa de origen chileno con capitales americanos que compra esas 200 rutas. O sea que hay alguien que se benefició del otorgamiento de esas rutas sin haber aportado un solo peso. Eso, como esas hubo un montón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se desreguló todos los entes reguladores de la aviación civil. Dentro del DNU está la modificación del Código Aeronáutico. El Código Aeronáutico, entre otras cosas, regula cómo se va a llevar a cabo la aviación acá, desde qué rutas se van a volar, qué servicio técnico tienen los aviones. Estamos hablando de seguridad también, de seguridad aérea. Ahora lo que se hizo fue, vos te inscribís como una empresa de aviación, si en 30 días yo no te doy respuesta alguna, dalo por hecho. Ya es un hecho, no hay nadie que controle qué respaldo económico hay, no hay nadie que controle cómo vas a llevar a cabo tu servicio técnico de las aeronaves, cada cuánto se va a hacer y demás. La verdad que hoy
nosotros estamos muy preocupados por la situación salarial, por las condiciones de trabajo, pero también estamos muy preocupados por a dónde se está llevando la aviación civil. Realmente es un peligro cómo se está llevando adelante. Lo que dijo Adorni, que nosotros hicimos que nadie quiere ir al Palomar, tanto JetSmart como Flybondi, que están ahora dentro de Aeroparque, se les propuso, no nosotros claramente, el gobierno le propuso volver al Palomar y armarles el aeropuerto, y fueron ellos quienes se negaron. Lo que Adorni está obviando en esa comunicación es que el Palomar se cerró porque hay una causa de lesa humanidad que el macrismo violó. Había pruebas ahí que rompieron con todo eso. Así todo, hoy ninguna de esas dos empresas quiere volver al Palomar porque no les conviene, porque en realidad todas las empresas quieren volar desde Aeroparque. Dentro de la desregulación entró la desregulación de la rampa. Cualquier empresa puede venir y armar una empresa de rampa que no se está dando, porque en realidad, vuelvo a lo mismo de antes, es una construcción de un relato. Aerolíneas es un emblema del kirchnerismo. El kirchnerismo fue quien recuperó a Aerolíneas Argentinas como una línea aérea de bandera. Somos un Estado con un territorio súper extenso. Hay 21 rutas aéreas que se dejarían de volar porque no son rentables. Te hablo de Río Grande, Catamarca, La Rioja. Bueno, que cuando se trató el DNU fue muy importante la actuación de algunos gobernadores haciendo fuerza desde sus provincias para que se sacara Aerolíneas de la privatización. No obstante, van a avanzar porque yo lo que creo particularmente es que es romper con un emblema. No importa quién va a volar, cómo van a volar, no les importa absolutamente nada, más allá de que hay un negocio, porque en su momento, cuando fue la desregulación con las audiencias públicas, una de las empresas que se formó fue que era Avianca Argentina, que compró las rutas que tenía Maquearjet, condonándole al macrismo una deuda que era de los Macri, una deuda de más de 13 millones de pesos. Todo eso está judicializado, pero bueno, mientras tanto hacen y deshacen a gusto y piacere. O sea, en Aeroparque no están entrando más empresas de rampa. Intercargo no tiene el monopolio de la rampa, las empresas pueden optar por autoprestarse. Flybondi se autopresta en Ezeiza, no en Aeroparque. American Airlines es una empresa que se autopresta a la rampa. No hay espacio físico para eso. Si quisieran venir ahora 3, 4, 5, 10 empresas, no hay lugar porque tenés que hacer todo un montaje de equipamiento que no hay lugar en Aeroparque, en Ezeiza tampoco. Ricardo, muchos frentes están encarando la CTA autónoma, por supuesto más en este contexto, pero te quiero preguntar cuál es quizás el principal o por dónde crees que es, cuál es una de las luchas quizás más de vanguardia para intentar, bueno, que sea menor el efecto de este ataque sobre los trabajadores y trabajadoras. ¿Es el salario quizás? Bueno, ¿cuál es la visión de ustedes? Sí, fundamentalmente el salario en la concepción de salario que tenemos, ¿no? El ingreso de la clase trabajadora. Si uno se centra nada más que en el salario de los trabajadores formales, indudablemente estás dejando afuera casi, hoy no sé si no es la mayoría de la clase trabajadora. O sea que es el ingreso fundamentalmente, con la ofensiva que hay, tanto lo que eran los programas, que fueron los programas, inclusive lo que era el potenciar trabajo estaba atado al Consejo del Salario. O sea, vos discutías el Consejo del Salario Mínimo y había un porcentaje del potencial trabajo que iba atado. Desengancharon, más allá que se haya dividido el potencial de trabajo, desengancharon, o sea que inclusive para poder congelarlo, ya de por sí el salario mínimo está muy bajo, perdemos cada vez que se discute, porque lo sacan por decreto, también al desengancharlo para congelarlo, o sea que el ingreso. Y fundamentalmente
una de las cuestiones fundamentales es el hambre, ¿no? Seguimos con la consigna, el hambre es un crimen, o como lo planteó también Pérez Esquivel, que lanzó una campaña que la peor violencia es el hambre. Eso es lo que se están viviendo en los territorios y, por supuesto, en el salario, porque este sistema se basa en que no haya planchar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras para que llegar a ese objetivo que parecería que fuera el único que tiene el gobierno de planchar la inflación. Y por otro lado, más allá de los derechos y lo que estuvimos hablando antes con respecto a la unidad de la clase trabajadora para revertir derrotar a este plan económico-social, hay un tema que es el tema del DNU, que estamos en una campaña del 1.000.000 de firmas, no solamente la CTA autónoma, sino que estamos con la CTA de los trabajadores, con sectores de la CGT, en una jornada para conseguir el 1.000.000 de firmas para que anular, no solamente para anular, es decir, que no tenga como fue con las leyes de obediencia debida y punto final, que se planteó la anulación, porque con la anulación no tenían vigencia lo que ocurrió mientras estaban vigentes. Con el DNU tiene que hacer lo mismo, porque todo lo que se avanza, todo lo que se haga, todas las regulaciones, todo lo que se plantee desde el DNU, por más que después, más adelante, vos los puedas derogar, están vigentes. Entonces hay que anular ese DNU, por eso ya esta campaña. Hubo representantes de todos los bloques el otro día, el miércoles, en un acto también simbólico, pero que tiene trascendencia, que bajaron a firmar en contra del DNU. Así que eso sería primero una victoria muy importante para el campo popular y a su vez, por consiguiente, una derrota muy fuerte. Había una corriente del sindicalismo que era, hace muchos años, hablo con mis años, que era el bandorismo, que decía golpear para negociar. Nosotros decimos que hay que golpear para desgastar, organizar y ganar. Es decir, no es golpear para negociar, sino que tenemos que desgastar este gobierno, como decía, para ganarlo en las calles, organizar, porque es indispensable que quede saldo organizativo, debemos organizar en la unidad y, por supuesto, para una victoria que los años, y salimos de momentos muy, muy difíciles que parecían inevitables y sin embargo lo hemos derrotado. Si tenemos un paréntesis, justo la semana que viene, el viernes, es el Día del Detenido Desaparecido. Nosotros tenemos en la puerta del sindicato, como seguramente tienen otros sindicatos, los compañeros y compañeras que fueron visitadores médicos desaparecidos. Y yo el otro día lo conté en un plenario de la CTA, ¿no? Porque a mí me impactó mucho. Hay uno de los compañeros, Campiglia, que era conducción de Montoneros, había sido visitador médico. Y nosotros invitamos a la familia. Bueno, la familia estaba en México, no podía venir, pero mandó una carta para que leamos. Viene a cuento lo que te estoy diciendo, ¿no? Mandó una carta para que leamos, que le mandó Campiglia poquito antes de desaparecer en la conducción de la Conducción Nacional de Montoneros. Se la manda a los hijos, a las hijas, creo. Y donde él le dice que tiene ganas de abrazarla, qué sé yo, pero dice, pero no importa, porque en el futuro, cuando vivamos en un país, y ustedes y sus hijos viven en un país con justicia social, más allá de que veamos más cerca la muerte, nuestra muerte, que la victoria. Pero en ningún momento dejó de lado la victoria. Claro. O sea, la victoria como hecho. Y nosotros creo que a veces uno se aferra a esas cosas porque dice, ¿cómo puede ser que estemos desalentados, que digamos no nos ganaron cuando hubo compañeros? Por respeto a todos los compañeros de la clase trabajadora, los que dieron la vida en la década del 70, no nos podemos desalentar. Tenemos que tener la fuerza porque los vamos a derrotar, porque vamos a ganar y vamos a recordar esto como una pesadilla el día que podamos vivir una sociedad de felicidad que vamos a construir. Contra la tristeza que mencionabas anteriormente también, en esa lucha, digamos, ¿no? Seguro. Bueno, antes de pasar al último bloque, vamos a ver un informativo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, CLATE, que nos comparte las principales noticias de los trabajadores y trabajadoras estatales de la región. Comenzó la diplomatura en Sindicalismo Internacional organizada por la CLATE. Trabajadores de la Universidad de Panamá denuncian incumplimiento de convenio colectivo.
Estatales del Uruguay se movilizaron contra el nuevo régimen de certificaciones médicas. Bienvenidos a esta segunda edición de Clatevisión en Voces del Trabajo, el resumen quincenal de noticias de las trabajadoras y los trabajadores del sector público de Latinoamérica y del Caribe. Comenzamos con la primera noticia. El pasado 7 de agosto comenzó la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional organizada por la CLATE con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ALAL, y la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, ACTRAV. La primera clase se llevó a cabo desde el Hotel Héctor Qualiaro de la Asociación Trabajadores del Estado en Buenos Aires. Más de 180 alumnos y alumnas de 13 países de la región se inscribieron en esta nueva propuesta de formación que se realizará de manera virtual y presencial. Este era un sueño de nuestra confederación lograr esta diplomatura. Lo fuimos hablando en los distintos comités ejecutivos, lo terminamos aprobando en el comité ejecutivo que hicimos en septiembre del año pasado en la ciudad de Santiago de Chile y bueno, hoy está aquí, empezando ya a desarrollarse. En tiempos tan convulsionados, prepararnos, formarnos, intercambiar experiencias que se estén llevando adelante en cada uno de los países. En nuestro continente, una vez más podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de un continente que está en disputa, en una disputa permanente. Ni los hemos logrado derrotar ni nos han derrotado, es decir, estamos ahí en el tironeo. Bueno, sin duda, lo que ha ocurrido hace poco en la República de Venezuela, vemos con claridad que el imperio no perdona, que el imperio pretende permanentemente recuperar posición. El presidente de CLATE también estuvo presente en la Asamblea General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá, SINTUP, que se llevó a cabo en la capital de ese país. Esta organización, que recientemente pidió su incorporación a la CLATE, lleva adelante una campaña para denunciar a las autoridades de la universidad por el incumplimiento del segundo convenio colectivo, ya pactado y firmado con el sindicato. El gremio, fundado en 1980, agrupa a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de esta importante casa de estudios. Y ahora nos vamos a Uruguay, donde el 7 de agosto la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, realizó una medida de fuerza contra el nuevo régimen de certificaciones médicas, que establece que los estatales solo tendrán derecho a 9 días de licencia por enfermedad. A partir del 10º día se les descontará el 25% de su sueldo. Escuchamos el testimonio de los dirigentes de COFE. Bueno, la movilización es por la entrada en vigencia de la ley de certificaciones médicas, donde el gobierno avanza con el descuento salarial cuando los trabajadores están enfermos, y por eso COFE está movilizando en el día de hoy con un paro en Montevideo desde las 9, algunos paran 24 horas y hasta el fin de la jornada algunos, y otros hasta las 18, 14 horas según el ministerio. Y bueno, vamos a estar concentrando aquí en la puerta del Sindicato de Ganadería y marchando hasta el Ministerio de Trabajo. COFE va a seguir adelante con su plan de lucha, que es de la inconstitucionalidad cuando se le descuente a un trabajador, todas las medidas jurídicas que podamos a nivel nacional, y estamos a la espera de la respuesta de la OIT, que va a ser los primeros días de octubre. El Estado uruguayo, como patrón, incumple con la normativa nacional e internacional sobre negociación colectiva y sobre salud y seguridad. Las trabajadoras seguiremos luchando por un Estado que garantice derechos en lugar de vulnerarlos, porque somos nosotras las que ponemos el cuerpo a las políticas públicas cada vez más debilitadas. Ni un paso atrás. Nuestro trabajo son tus derechos. Seguimos con más noticias de nuestro continente. Se realizó en Arica el segundo encuentro de mujeres municipales de Chile. El Frente de Gremios Estatales de Argentina anunció una nueva acción de lucha para septiembre. Estatales peruanos convocan a un paro de 48 horas en defensa de la negociación colectiva. Aquí termina este resumen de noticias. Nos vemos en 15 días en Clatevisión en Voces del Trabajo, un espacio donde podrán conocer los principales acontecimientos y reflexiones sobre el trabajo estatal en nuestro continente. Muchas gracias. Bueno, llegamos al último bloque de Voces del Trabajo, en este caso, para salir un poco del contexto nacional y también, en este caso, de cada uno de los sindicatos. Vamos a conocerlos un poco más también a ustedes, para quienes no lo conocen en detalle.
Bueno, para comenzar, Ricardo, contanos un poco tus inicios en la militancia, un poco de dónde vienen, si tienen que ver con algo más familiar, de amigos, de ámbito de estudio, de trabajo. Bueno, contanos un poco ese inicio, cómo comenzó la militancia de parte tuya. Bueno, en la década del 70, la mía es en la década del 70, de familia peronista, mi viejo familia peronista, porque yo vivo en Lanús, barrio peronista, así que mamando eso. Y la militancia a comienzos de 18 años, así, 17 años, más allá de militancia formal, orgánica, digamos, cuando ingresé a la universidad, en la Juventud Universitaria Peronista, que es organización Frente de Masa de Montoneros, ¿no?, de las juventudes regionales. Durante la década del 70, con mi compañera estuvimos desaparecidos en el campo de concentración atlético, salimos, fuimos afuera, volvimos a entrar en el año 78, así que formado en esa militancia y en esa efervescencia que hubo en esos años, con una generación totalmente comprometida con la militancia y la transformación social. Al sindicalismo ingreso recién cuando entro como visitador médico, ya llegando al fin de la dictadura, un poquito antes, que se podía mover, ahí me incorporo a la militancia sindical, ¿no? Pero lo importante que siempre rescatamos, es decir, los que atravesamos, fuimos sobrevivientes de la dictadura, ya sea entramos a los campos de concentración, a la cárcel o atravesamos el exilio, entramos a esos lugares siendo militantes y salimos siendo militantes, y es la mayor victoria. Y bueno, es la mayor compromiso que podemos tener en esta generación, que es la mía, va a seguir, porque estamos convencidos que nada de lo que se hizo fue en vano. ¿Y qué te provoca que haya diputados y diputadas que hayan visitado a genocidas, que haya un presidente que haya respondido estos últimos días con que no es mi agenda? ¿Qué te pasa, digamos, y también el repudio que hubo? Porque, bueno, por supuesto que hubo coletazos en las internas de lo mismo Libertad Avanza, teniendo en cuenta que no agradó a la sociedad estas imágenes. Sí, eso es lo más importante. Me parece que eso nosotros logramos con toda la sociedad. Vos fíjate que las grandes movilizaciones que hay en este país, una de las grandes movilizaciones que hay todos los años es el 24 de marzo. Que más allá de estas divisiones que tenemos nosotros, que hay 1, 2, 3, la gente que va ahí no sabe que hay 1, 2, 3, porque es un desfile continuo, y menos mal que no sabe. Que hay un desfile continuo. Cuando fue años atrás, cuando fue el 2x1, cuando fue el indulto, se llegó ahí a un consenso de la sociedad que le es muy difícil romperlo, porque muchos, inclusive de lo que pueden haber votado a Milei, cuando vos le decís para. Te dicen, ahí yo no, mira que ahí yo no estoy con eso, no me comprometo. O sea que en ese sentido creemos que se encuentran en un brete, porque ahí tienen que imponer, inclusive a muchos de los que ellos tienen un consenso, a muchos le tienen que imponer unas condiciones haciendo las cosas que pretenden hacer, que no están de acuerdo. Por eso se armó lo que se armó. Si hubiese sido algo que pasaba desapercibido, no hubiese habido una interna dentro de estos tipos, ¿no? Dentro de la crueldad avanza, porque esto más que la libertad avanza, la crueldad avanza. Dentro de la crueldad avanza. Y hubo una interna de paz. O sea que, en ese sentido, de todas maneras, no tenemos que dormirnos en los laureles y volver a lo que hacemos. Nosotros, especialmente los que pasamos por los campos de concentración, declaramos en todos los juicios. Yo venimos declarando con mi compañía desde que se formó la CONADEP, y antes venimos declarando. Y la sociedad, lo que movió la sociedad fueron los testimonios, ¿no? Fue una de las cosas, de los testimonios, tanto de las madres, de los familiares, como de los supervivientes. Me parece que tenemos que volver al testimonio, por eso estamos organizando. Para volver al testimonio, mirá que cuando hablan de tal cosa, estás hablando de esto. Estás hablando del campo de concentración, de las torturas, de las violaciones, del robo de bebés. Mirá, por eso estamos retomando eso, para recordar,
para que las nuevas generaciones se sepa de qué está hablando cuando se habla de desapariciones y de campos de concentración, y por qué se hizo. Fundamentalmente porque no pagaron todos. Los responsables que fueron los que financiaron ese golpe de Estado, que fueron los grandes grupos económicos encabezados por Martínez de Hoz, no pagaron. Ahí lo tenés a Blaquier, que murió impune pese a los juicios que tenía, que fueron los que financiaron esos golpes. Así que me parece que, independientemente de esos acuerdos que llegamos, consensos que llegamos en la sociedad, tenemos que retomar retomar todos esos testimonios para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Dolores, tus inicios, ¿cómo fueron? ¿Qué te incentivó también a participar gremialmente, involucrarte en la actividad sindical? En los 90 me afilié al Partido Justicialista y empecé con mi compañero a militar en Barrio Norte, en una unidad básica. Él participaba de la Juventud Peronista. Después, bueno, nos casamos jóvenes, después tuve a mis hijos, ahí abandoné un poco desde la militancia activa, ¿no? Y una vez que entré en Aerolíneas Argentinas, encontré en APA como mi espacio de militancia, arranqué como delegada de base, después como vocal y demás, y bueno, hace más de 14 años que estoy dentro de APA militando, y quiero aprovechar, sumándome a lo que decía Ricardo, mañana el Frente, que es la agrupación que conduce la Asociación del Personal Aeronáutico, cumple 20 años y parte, va a haber un encuentro en el sindicato y parte de ese encuentro, digamos, el eje central va a ser un acto por la memoria, verdad y justicia, sobre todo entendiendo que hay un gobierno que está desesperado para que olvidemos, y no estamos dispuestos a eso. Viene Tati al sindicato y sí se hizo una impresión de varios libros de Nunca Más, como para tener los relatos vivos de lo que fue esa época. Más allá de tenemos un compañero que es hijo de desaparecidos y él también va a dar testimonio. Así que nada, estamos en esa pelea también. Bueno, desafío, antes de despedirnos, que elijan un personaje histórico, puede ser político, gremial, social, el que ustedes quieran, bueno, como también para referenciarlos, quizás no solamente porque lo elijan personalmente, sino también porque digan, bueno, en estos tiempos estuve pensando mucho en tal personaje. Bueno, Ricardo, empiezo con vos. Miércoles. Bueno, uno, viste, en esas cosas, no quiero nombrar a todos, a uno porque me olvido de los demás, no quiero más. Voy a nombrar a uno, vamos a nombrar a Evita, que fue para los que venimos del peronismo, fue una figura que la llevábamos en el corazón y nos marcaba, pero también te puedo nombrar a Che Guevara y a todos los compañeros de la resistencia, los que construyeron, ¿no? Pero yo creo que en Evita y en el Che, que marcaron una época, creo que ahí es lo que nos impulsa también, ¿no? Dolores. También Eva, sobre todo, bueno, desde el ser mujer me siento absolutamente representada. Creo que fue quien terminó de sellar, más allá de que hubo otras mujeres que fueron pioneras en la militancia. Eva con el voto femenino y haciéndonos visibles en una sociedad, me parece que fue fundamental. Bueno, gracias por venirse hasta Barricada TV. Explayamos bastante, obviamente mucho habrá quedado afuera, pero bueno, la invitación está en esta pantalla que construimos los trabajadores y trabajadoras de Barricada TV. Gracias, Dolores, y gracias, Ricardo. A ustedes. No, al contrario, muchas gracias.
Bueno, nosotros y nosotras nos vamos hasta el próximo programa. Antes de eso, mencionarles que existe la comunidad BTV. ¿Qué es esto? Bueno, algo que lanzamos el año pasado de parte de nuestro canal para poder, pedirles que se puedan sumar con algún tipo de suscripción. Ahí con un monto muy pequeño de suscripción mensual apoyan a este canal de televisión autogestionado, que no depende de nadie, que nos inventamos nuestro propio trabajo, lo sostenemos con mucho esfuerzo y más en estos tiempos. Ahí con ese aporte mensual, colaboran y además tienen la posibilidad de llevarse grandes premios, en este caso, que nosotros impulsamos en línea y en asociación con la economía popular, con productos de la economía popular, y ahí a partir de eso, pueden ir al cine, pueden ir al teatro, pueden llevarse un libro, pueden llevarse un bolsón de comida, pueden ganarse una merienda, un almuerzo, allí un poco una variedad importante en esta comunidad BTV. Ahí en el zócalo que tenemos en pantalla está el QR para poder acceder directamente al formulario y así nos dan una mano para sostener este canal de televisión. Nos encontramos en la próxima edición de Voces del Trabajo. Gracias por acompañarnos. Seguí prendido y prendida al 32.1 de la televisión digital abierta.